Probando, probando. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Un gusto estar aquí en la casa de Dios en un jueves por la noche. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Levante su mano, amén. Yo sí. Y, es una bendición poder estar en casa. Estuvimos viajando la semana pasada y en estos últimos días estuvimos al otro lado del mundo. Estuvimos en África, en el país de Kenia. Y así estoy un poco medio raro el día de hoy, hermanos. No sé si mi cuerpo me dice que es de noche y que coma, que desayune. Y estoy así como que un poco desorientado ahorita. Hay algo que se le llama, creo que así se pronuncia, le llaman jet lag. Y es como no sé cómo explicarlo, pero es como un síntoma cuando está uno viajando y está yendo de un lugar a otro y está en un horario diferente y está en una zona horaria diferente. El cuerpo se descompensa, el sueño, la digestión, y bueno, ahorita estoy pasando por ese proceso. Entonces, si de repente me ve que me bajo y me acuesto en la banca, ya sabe por qué, ¿verdad? Pero una bendición haber estado allá en este país. El hermano Honorio, el hermano Jaciel y sus esposas todavía están por allá. Creo que hoy en la noche, para ellos están saliendo para acá, para México. Y qué tremendo, hermanos, tremendo. Yo había ido a Sudáfrica y Sudáfrica es un país muy moderno, muy adelantado en cuanto a tecnología y economía. No es un país tan pobre como normalmente escuchamos que es los países en África. Estuve en Nigeria y en Nigeria es un país bastante sumido en la idolatría y el Islam y también en la pobreza, pero ir a Kenia, la verdad, fue algo tremendo. La gente realmente está sumamente pobre. Estaba hablando con unas familias que estábamos ganándoles para Cristo y me decían que llevaban meses que solamente tenían una comida al día, una sola comida. A veces desayunaban, a veces comían o a veces cenaban, y ellos tenían que escoger si desayunaban, comían o cenaban, porque no hay comida, no hay trabajo, no hay empleo, y miles, cientos y cientos de lugares que están así, y la verdad una pobreza increíble. Los niños no tienen juguetes, juegan con un montón de bolsas amarradas con unas cuerdas, y esas son sus pelotas. Agarran tapas de las cubetas de 20 litros, les cortan las tapas y hacen ruedas, llantas para jugar con ellas. Y usted viera de ver esos niños qué felices son. A veces tenemos tanto, hermano, y nos quejamos de todo lo que Dios nos ha dado. Y mire, nadie de los que estamos aquí somos pobres. Todos somos ricos en Cristo, amén. Y el otro día uno de mis hijos, alguien le dijo, es que yo soy millonario. Y le dije, no andes diciendo que eres millonario, tú no eres millonario. Y me dice, soy millonario, papá, porque en Cristo somos millonarios. Así me dijo, ¿verdad? Pero una bendición ver la respuesta, una manera increíble, cómo la gente, hermanos, recibe a Jesucristo como su Salvador. Estuvimos todos los días, salíamos a ganar almas, temprano nos reuníamos a las 9, 10 de la mañana, salíamos, orábamos, un grupo de pastores, eran 16 pastores ahí de la zona, y nosotros que estábamos allá, y salíamos a los mercados, salíamos a las escuelas, salíamos a las calles y a dar folletos. Y no hacíamos escuelitas en sí, nada más era dar folletos y dar el evangelio a la gente que iba pasando en los mercados curiosos. La gente llega con sus borregos, con sus chivos, con sus vacas, con sus gallinas, están intercambiando las verduras, algo así, nunca había visto yo eso. Pero nada más era de que sacábamos un folleto y se lo dábamos a alguien, y se arrimaban 3, 4 personas a ver qué estábamos haciendo, y escuchaban que estábamos hablando del evangelio y decían, yo también quiero escuchar, yo también quiero un folleto. Y se amontonaban 4, 5, 10, 15. Ya para cuando estábamos casi terminando el plan de salvación, teníamos que comenzarlo de nuevo porque habían llegado otras 20 personas. Y hermanos, en cada día por persona estábamos hablándole de Cristo aproximadamente 60, 80, 90 personas, cada uno de nosotros. Y la gente llegaba, y me daba risa porque estábamos en los mercados y era en una zona, un área donde yo creo que nunca habían visto un extranjero. Eran puros morenitos, puros negritos, y les daba yo un folleto y me decían, gracias por el folleto, pero ya pasaron los güeros y nos dieron otros folletos. Ay, los güeros. Le dije, ¿cuáles? Y señalaban al hermano Honorio, al hermano Jaciel.
Les digo, hermanos, aquí somos güeros en este país, ¿verdad? Y literal, así les decían los güeros. Ahí vienen los güeros, ahí vienen los güeros. Pero una bendición ver a la gente, hermanos, recibir a Cristo como Salvador y un hambre increíble de la palabra de Dios. Nos sentábamos y la gente se sentaba allí donde nosotros estábamos y escuchaban el Evangelio, y muchos de ellos diciendo: ¿y cuándo van a volver a regresar? ¿Cuándo van a volver a traer esto? Necesitamos esto. Pasó algo muy, muy tremendo. Una semana antes de que yo llegara, el hermano Honorio estuvo en una zona, en un área muy rural, y se juntaron como unos 80, 90 niños. Llegaron y empezaron ahí, estaban sentados en el pasto y comenzaron a hablarles de Cristo. Comenzaron a llegar algunos adultos y comenzaron también a escuchar. Total, se reunieron como unos 100 personas ahí. Todos los niños que estaban jugando ahí en esa esquina normalmente se juntan para jugar en diferentes zonas, en diferentes áreas, y estaban escuchando con atención. Todos ellos confesaron que Jesucristo era su Salvador. Todos recibieron a Jesús y estaban contentísimos. Les dieron unos dulcecitos, unos juguetes. Eso pasó un día. 2 días después, alguien llegó y hizo una reunión parecida a la que se hizo ahí para hablarles de Cristo, pero era un político, era algo así, no sabemos quién era realmente, pero se volvió a reunir la gente en ese mismo lugar, en esa misma esquina, y un carro que iba manejando, que iba a alta velocidad, había pasado por esa esquina y luego regresó, y cuando regresó perdió el control el chofer del volante, y el carro se volteó y atropelló, embistió a toda la gente que estaba ahí y mató a decenas de ellos. Recibimos la noticia, estamos impactados diciendo: muchos de esos niños que murieron recibieron, gracias a Dios, a Cristo como su Salvador, hermanos. Un maestro, fueron a una escuela para poder pedir permiso para poder entrar y predicar igual el Evangelio, darles a los niños un juguetito y darles el Evangelio. Y el maestro se puso muy, muy necio y dijo: no, yo no quiero que entren aquí, yo no quiero que vengan y les hablen a estos niños. Los niños rogando, los niños llorando porque querían que se les dijera, que se les hablara acerca de Jesús, y el maestro no lo dejó. Se vinieron tristes los hermanos, y cuando llegaron al hotel, al otro día recibieron la noticia de que ese director, el maestro de esa escuela, le había dado un paro cardíaco, hermanos. Y mire, le puedo contar un montón de cosas que pasaron, y yo dije: ay, Señor, este viaje, la verdad, hemos visto su mano, hemos visto la necesidad, y que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir siendo una luz en medio de las tinieblas. Amén. Pero oren por favor, por el hermano Honorio, le está regresando, el hermano Jaciel le está regresando el día de mañana. Tremendo grupo de pastores, estaban súper animados diciendo: nunca jamás habíamos hecho esto. Lo que hacíamos nosotros era pararnos en una esquina y con una bocina nada más prendíamos la bocina para poner música y después predicamos, pero la gente no se paraba. Pero ir casa por casa y dar folleto tras folleto, la verdad, eso nunca lo habíamos visto, hermano. No querían parar, eran las 7, 8 de la noche y querían seguir tocando puertas, querían seguir hablándole a la gente del Evangelio. Entramos a un lugar, llegamos a un si se le puede llamar hospital, pero era un montón de palos nada más y unas láminas. Y estaban 2 hombres ancianos afuera y les dimos el Evangelio y les hablé de Cristo. Y el señor Mario, se llamaba él, me dice con lágrimas en sus ojos, dijo: qué bueno que ustedes vinieron, porque allá adentro hay muchos enfermos que necesitan escuchar el Evangelio y no tienen medicamento y no tienen esperanza, y lo único que están esperando es morir. Me dice: ¿podrían ustedes entrar y predicar? Le dije: con mucho gusto. Abrieron la puerta y cuando entré, hermano, eso olía a muerte y ahí. Abrí mi Biblia y comencé a hablarles del Evangelio, gente con lágrimas en sus ojos diciendo: gracias, porque sabemos que aunque no hay medicina para el cuerpo, ha venido la medicina para nuestra alma. Y miren, le puedo contar tantas historias, cómo Dios bendijo este viaje, y más de 13,000 personas escucharon el Evangelio, y muchos de ellos por primera vez. Nunca han escuchado una presentación clara de la palabra de Dios acerca del Evangelio, y fue muy bonito, muy hermoso ver. Varios de ellos fuimos a un río para que pudieran bautizarse, y una niñita como de
14 años, 13, 14 años, y yo no entendía por qué ella estaba llorando. Antes de meterse al agua, yo pensé que estaba llorando porque estaba fría el agua o porque a lo mejor iba a haber un animal adentro del agua. Pero comenzó a llorar, pero bien angustiada, llorando, llorando, llorando. Y al final que se bautizó, salió con lágrimas en sus ojos y le preguntó a uno de los hermanos que estaban ahí, yo no hablo el idioma del Swahili, pero le preguntamos, dijimos, ¿por qué lloras? ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Dice, es que no lloro por tristeza, pero lloro de felicidad. Me platicó el hermano que la había traído a bautizarse que unas semanas antes su espalda estaba desgarrada porque su mamá había agarrado un látigo con vidrios y con clavos y le había desgarrado su espalda. Había llegado a la iglesia con toda su ropa ensangrentada porque ella la vendía a un montón de hombres para que fuera una esclava. Y usted ya se imaginará qué es lo que hacían esos perversos con ella. Y ella decía que se sentía tan sucia y pensaba que ya no había esperanza, que ya no había nada o nadie que la pudiera amar. Dice, pero escuché el evangelio y me di cuenta que Cristo ama a cualquier persona y Él recibe a cualquiera que viene a Él. Y sentí su abrazo y sentí su amor y el bautizarme. Ahora soy sepultada juntamente con Cristo, pero resucitada para vivir una vida nueva. Ya no soy lo que era, ahora soy una nueva persona. Y hermanos, tremendo lo que pudimos ver por allá. Oren que el Señor siga abriendo puertas, que se pueda hacer una tremenda obra allá en Kenia. Y estos países cambian de la noche a la mañana. A veces se puede entrar, a veces se cierran completamente las puertas para poder entrar a estos países. Pero el Señor está en control y sabemos que Él puede hacer la obra. Amén. Y gracias por los que se enteraron, los que estuvieron orando. Y fue una tremenda bendición. Ahora su Biblia, por favor. Vamos a estar en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Si usted lo encuentra, póngase de pie. Vamos a leer desde el versículo 1 alternadamente y todos nos unimos en el versículo 17, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 17. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Porque por fe andamos, no por vista. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea en vuestras conciencias. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos el 17, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Señor, gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque en ti somos nuevas criaturas. Señor, pedimos ahora que nos ayudes a entender y nos ayudes a recordar que ya no somos lo que antes éramos. Que el día que tú nos salvaste, nos hiciste nuevos y ahora tenemos un propósito en nuestra vida. Antes vivíamos para el diablo, para el placer, para la carne, para el mundo, pero ahora vivimos para poderte agradar a ti. Y ayúdanos a no olvidarnos de eso, que nuestra conciencia nos recuerde de dónde tú nos has sacado y ahora dónde nos tienes. Señor, no permitas que nuestro orgullo nos haga justificar cosas que ahora hacemos sin darnos cuenta, olvidándonos de aquello que tú nos has perdonado y ahora nos has puesto en una nueva vida. Bendice por favor este sermón, este servicio. Si hay alguien aquí que viene por primera vez y no conoce a Jesús como su Salvador, que no se vaya de esta iglesia sin tener el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Usa a nuestro pastor donde quiera que esté predicando. Amén. Puede sentarse, gracias. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento, en alguna circunstancia en nuestra vida, hemos tenido que renovar o hemos tenido que reconstruir algo que estaba dañado o que ya no funcionaba. Hace años atrás conocí a un hombre en los Estados Unidos que se dedicaba a renovar casas. Y lo que él hacía, encontraba casas viejas ya que estaban muy maltratadas, las compraba por precio barato, por una cantidad mucho menos del valor que una casa nueva tenía, y le metía dinero para poderla renovar, para poderla acomodar de una manera en la cual él pudiera venderla como si fuera una casa que estuviera reconstruida. Por muchos años él estuvo vendiendo casa tras casa tras casa, y un día nos dimos cuenta que estaba en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Nos dimos cuenta que estaba en la cárcel porque lo habían metido por tanto fraude que había hecho. Él lo que hacía es de que encontraba una casa que literal a veces estaba cayendo ya en pedazos, y lo que hacía era nada más lo que le llamamos nosotros los mexicanos, le daba una manita de gato. Pintaba por encima de las cosas que debió haber quitado y renovado y volver a colocar y volver a pintar. Cuando había grietas en las paredes o en la cimentación había grietas, lo único que hacía era rellenaba con un cemento que ni siquiera era para pegar un concreto como ese, y después echaba otra capa de concreto para aparentar que estaba bien, pero la grieta seguía ahí. Poco a poco, con el tiempo, las casas se iban deteriorando. Muchas casas llegaron hasta caerse, pedazos de barda, porque lo único que hacía era pintaba y acomodaba las cosas nada más ahí para que pareciera, pero en realidad no se habían renovado. Hermano, este capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 5, nos habla de algo, Pablo, de lo que muchas veces nosotros como cristianos también solemos hacer. Nuestra vida, cuando venimos a una iglesia como esta y somos expuestos a la palabra de Dios, tristemente hay muchos cristianos en una iglesia tan grande como esta que no son cristianos de verdad. No han nacido de nuevo. Todavía son hijos del diablo. Todavía están bajo la ira de Dios. Y hermano, lo más peligroso que puede existir en una iglesia es tener un montón de gente que está sentada en las bancas pensando que el día que ellos mueran van a ir al cielo, pero por dentro usted sabe que usted todavía es hijo de Satanás. Y mire que si palabra de Dios no nos falta, el evangelio se predica cada semana, cada domingo, cada miércoles, cada jueves. El evangelio se predica desde el púlpito. El pastor se enfoca constantemente en versículos que confrontan, que traen a nuestro pensamiento y a nuestro corazón que evaluemos si somos o no somos. Pero hay muchos que por muchos años están aquí sentados. Y si usted muere,
se va a ir al infierno. Ay, no me diga tan feo. Es mejor que yo le diga eso a que se la pase por toda la eternidad lamentándose de haber estado sentado en una iglesia, aparentando ser algo que no somos. Hay casas que usted y yo no necesitamos una manita de gato. Hay casas que necesitan ser reconstruidas. Y hay cristianos que no necesitan una manita de gato. O hay gente allá afuera en el mundo que no necesita una mano de gato, necesitan una reconstrucción total. Miren, hermanos, muchas personas tratan su vida espiritual de la misma manera. Dejan mucha gente. Mire, yo he visto gente que viene aquí, y le digo porque hay alguien, estoy pensando ahorita, uno de mis visitantes que traje hace tiempo atrás, y lo traje a la iglesia y comenzó a venir a la iglesia y dijo: qué bonita la iglesia, me gusta mucho ir y escuchar los himnos, los cantos, y me gusta el ambiente que se hace. Y me dijo esto: y me gusta mucho la buena vibra, hay mucha buena energía ahí. Dice: me gusta estar ahí. Y recuerdo cómo él comenzó a venir a la iglesia y comenzó a dejar alguno que otro vicio que tenía, y dejó de tomar así como antes tomaba. Comenzó a asistir a la iglesia, procuraba hablar mejor, ya no decir maldiciones como las que decía antes. Trataba de hacer de alguna manera cosas buenas y obras buenas. Pero lo que se veía era que estaba intentando ser religioso, no estaba intentando ser cristiano. Y mire, querido hermano que está aquí, y querido todavía no hermano que está aquí, Dios no se impresiona con lo que usted y yo hacemos religiosamente hablando. Pues yo hago todo lo que me dicen, y no es que Dios no está impresionado con las obras que usted y yo hagamos. Él es movido cuando nosotros realmente venimos a la iglesia y decimos: yo soy una basura, sin ti estoy perdido, Señor. Si tú no estás en mi corazón, aunque yo trate de pintar, aunque yo trate de aparentar, aunque yo trate de hacer las cosas bien, en cuanto yo salgo por esa puerta y voy a mi trabajo y voy a mi escuela, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo, estoy intentando ser religioso, y no hay nada dentro de mí que me haya transformado y que me haya hecho de nuevo. Déjenme le recuerdo algo, querido visitante que está aquí. Nosotros no queremos que usted venga a la iglesia nada más para pintar la fachada de su vida. Cristo no vino a pintar fachadas, hermano. Cristo vino a hacernos nuevas criaturas. La Biblia no dice, y si usted presta atención en este versículo, la Biblia no dice: si alguno está en Cristo, es una criatura reparada. ¿Dice eso? No, hermanos. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nueva, no reparada, no arreglada, no repintada. Dice: nueva criatura es. Si usted no ha nacido de nuevo, y si usted no está aquí como una nueva criatura, yo no me iría de este lugar sin nacer de nuevo a través de la fe solamente en Jesucristo. A propósito, el evangelio no es un programa de rehabilitación. Hay mucha gente que mete a sus familiares a los anexos y los llevan para poder quitarles esas malas costumbres que tienen de drogas y de alcohol y todo esto que está destruyendo su salud. Y dígame si no, hermanos, cuántas veces, y no estoy diciendo que esos programas estén en su totalidad mal, pero normalmente lo que esos programas hacen es nada más pintan lo que anda mal. Te dan unas cuantas terapias para que puedas olvidarte un rato de tu droga y de tu alcohol y de tus problemas, de tus circunstancias, y de alguna manera te pintan o te arreglan o te mandan a la casa un poco mejor de lo que tú andabas. Pero a los 6, 7 meses vuelves a caer en las drogas, y vuelves a caer en el alcohol, y vuelves a caer en todo lo que antes tú andabas. ¿Por qué? Porque nada más se repintó, nada más se reparó. Pero cuando alguien escucha el evangelio, cuando alguien decide recibir a Jesús como su Salvador y Cristo viene a su vida, la Biblia dice: es una nueva criatura.
El evangelio es poder de Dios para salvación. Alguien que estaba muerto espiritualmente, cuando recibe verdaderamente el evangelio, cambia, hermanos. Dije, cambia. No pretende que cambia, no pretende que tal vez ya no va a hacerlo. No, hermano. Alguien que recibe a Jesús y nace de nuevo y genuinamente se convierte en un hijo de Dios, cambia. Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de pensar, su manera de procesar cosas cambia. Yo tengo, mire, a mí me fastidia cuando alguien dice, pues es que así yo era en el mundo. ¿Y qué? Pues si antes así éramos, ahora somos nuevas criaturas. Ya no somos. Dije, ya no somos lo que antes éramos. Dice el versículo 11 del capítulo 5, conociendo pues el temor del Señor. Antes no conocíamos el temor del Señor. Mire, pecábamos deliberadamente. No había algo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos estorbaba, que nos contristaba. Robábamos y, hermano, no sentíamos absolutamente ni remordimiento en nuestra mente, en nuestra conciencia. Pero ahora el que es hijo de Dios, sí. Se siente sucio, se siente mal, se siente, hermano, miserable, se siente con la necesidad de venir otra vez a Cristo y decirle: Señor, he pecado contra ti, esto no lo debía haber hecho, no lo debía haber tomado, no debía haber ido a tal lugar. Pero, hermano, si usted está aquí y usted no siente absolutamente nada, es porque usted no es hijo. Porque el que es hijo siente cuando ofende a su padre. ¿Sabe que cuando yo he hecho cosas que afectan a mi papá me duele? Cuando yo hago cosas o digo cosas y después dicen: ah, mira, ¿y de quién es hijo? Ah, mira, ¿y lo que andas haciendo? Y hermano, me duele, me lastima. Cuando uno verdaderamente es hijo de Dios, ya no se trata de, híjole, si hago algo malo, ¿qué me va a pasar a mí? Cuando uno es hijo, uno ya cuando hace algo malo dice: ¿qué le voy a causar a él? ¿Qué tristeza le voy a traer a mi Padre Celestial? ¿Qué es lo que la gente va a decir de mi Padre Celestial? Ya no importo yo, hermano, ya no me importa lo que hagan contra mí. Me importa lo que le digan, lo que hagan a mi Padre Celestial. Conociendo pues el temor del Señor. Luego dice, hermanos, persuadimos a los hombres. ¿Cuántas veces salimos y hablamos con gente y le decimos: mira, acepta a Jesús como tu Salvador? Él te quiere cambiar, Él quiere darte una vida nueva, Él quiere que seas diferente, quiere darte una vida que no, es más, tú todavía ni conoces la vida porque no has recibido a Cristo. Y tratamos de persuadirlos y tratamos de decirles, hermanos. Pero dice: pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios nadie lo engaña. ¿Cuántos cristianos andan ganando almas? Y Dios dice: tú necesitas ser salvo también. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Yo espero que esta noche, si usted no ha nacido de nuevo, en su conciencia usted se vaya diciendo: yo necesito. Yo tenía 18 años, hermanos. Estoy hablándole aquí a los chavitos que nacen aquí en la iglesia. No literal aquí adentro de la iglesia, pero nacen en un hogar cristiano. Y a propósito, hermano, algo que debemos de estar muy constantemente mencionando en nuestra casa es el evangelio. Pues mi hijo ya fue salvo hace como... No estoy diciendo que le sembremos duda a alguien.
Pero hay muchos hijos de nosotros los cristianos que estamos aquí que ni salvos son. Yo tenía 18 años cuando me enfrenté con este asunto en el colegio bíblico. Hijo de pastor, toda mi vida en la iglesia. Cantaba, ganaba almas, me ponía una corbata y un traje como usted. Iba a la ruta, traía gente, era ujier. Y un día me di cuenta, hermano, que yo no era hijo. Me fastidiaban cosas que yo hacía para Dios. Vivía una vida doble. Era una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Había costumbres dentro de mí que no cambiaban. Escuchaba mensajes y mensajes y mensajes y como que le estaban hablando a un poste porque estaba muerto. Mi cristianismo era falso. Pero un día me di cuenta que a Dios le son manifiestas todas las cosas. Y yo puedo engañar a mis padres, puedo engañar a mis maestros, puedo engañar a mis directores, pero a Dios no lo puedo engañar. Y el miércoles por la noche, después del servicio, agarré mi carro y comencé a manejar a donde yo vivía. Me salí de la carretera y fui hacia donde estaba un árbol y me arrodillé y dije: Señor, perdóname, porque finjo que te conozco cuando no te conozco. Finjo que te sirvo cuando me fastidia servirte. Estoy cansado de vivir una vida de hipocresía. Estoy cansado de fingir que soy hijo de alguien que no es mi padre. Estoy cansado de estar viviendo en una iglesia y siendo un mundano. Y Señor, tú sabes quién soy. Ya no puedo esconder mi pecado. Tal vez lo he escondido por mucho tiempo de la gente que me rodea, pero soy el mismo miserable y perverso que he sido siempre. Pero te pido que me perdones. Entra a mi corazón. Te recibo como mi Padre Celestial. Quiero que seas mi Dios, no el Dios de mis padres, mi Dios. Me arrepiento de pensar que por ser hijo de un pastor o estar en una iglesia como la que yo asisto me va a llevar al cielo. Señor, tú eres el único que me puede llevar al cielo. Cambia mi corazón, cambia mi mente, hazme una nueva criatura. Y hermano, a partir de ese día, si usted no ha sentido el gozo de ser salvo, es porque usted nunca ha sido salvo. Mire lo que dice el versículo 17. De modo que si alguno está en la Iglesia Bautista Fundamental Montesión, no, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermano? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Me encanta lo que dice ese versículo. Las cosas viejas pasaron. He aquí que, hermano, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas viejas hemos dejado atrás? Pero hay algunos que no han dejado cosas viejas porque ni siquiera están en Cristo todavía. Hay algunos que están, ¿y yo qué tengo que dejar? ¿Qué cosas viejas? Ese mensaje es para usted. Hay algunos aquí, hermano, que usted todavía tiene sus caguamas ahí metidas en su casa. Hay algunos aquí que todavía andan con un amante. Hay unos aquí que todavía trae, hermana, ese con el que va al gimnasio a hacer ejercicio, ese, sí.
Hay unos que traen sus noviecitas en el teléfono. Sinvergüenza. Panzón, chimuelo. Mandándole mensajes a las muchachas de 17, 18 años. ¿A poco esas son cosas viejas? Sí, esas deberían de ser cosas viejas. Viviendo en tantas mentiras, tanta tranza. Es que salí del mundo, pero el mundo no salió de mí. Hay tres cosas, hermano, que nosotros tenemos nuevo. Aquellos que están en Cristo. Y si usted no las tiene esta noche, no se vaya a casa sin experimentarlo. Estoy hablándole a alguien que tiene 5, 6, 7, 8, 10, 15 años seguir en esta iglesia. A los nuevos también. Estoy hablando a gente que está en liderazgo también. Estoy hablando maestros de escuela dominical que enseñan a nuestros niños. Y muchos, muchos más. Mire, si usted no es, si se le ponen las orejas rojas, tranquilo. Si usted es hijo de Dios, usted va a decir, amén. Qué bendición, pastor, qué bueno. Que sean salvos los que tienen que ser salvos hoy. Pero si usted está ahorita preocupado, qué bueno. La primera cosa que debemos de experimentar cuando estamos en Cristo, hermanos, la primera cosa es un nuevo nacimiento. Mire lo que dice Juan capítulo 3 y versículo 1 al 7. Jesús está hablando con un hombre que pudiera entrar en el cuadro del típico religioso que viene a la iglesia. Un hombre llamado Nicodemo dice, había un hombre de los fariseos. A propósito, fariseos no es alguien así que eres un fariseo, un hipócrita. Un fariseo en realidad era una persona que se separaba de todo lo perverso, de todo lo malo, de todo lo que era inmundo, impuro, y se metía en la palabra, en la ley, para poder adentrarse, escudriñarla, conocerla y aplicarla a su vida. Eso era un fariseo. Alguien que se separaba de los fiesteros, de los que andaban maldiciendo, de los que andaban, alguien que se separaba y se dedicaba a buscar en la ley qué es lo que la ley decía y se metía a estudiarla. Eso era un fariseo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Esto está hablando de alguien que era un líder, hermanos. Amén. Alguien que debería de conocer la ley porque tanto la estudiaba. Y un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él sabía quién era Jesús, hermano. Él sabía que había venido de Dios como un maestro, dice ahí. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Este capítulo, este versículo, o estos versículos, presentan a este hombre llamado Nicodemo como un hombre religioso, educado, conocedor, respetado, moralmente hablando, una persona admirada. Dice aquí que era un fariseo, era un principal en medio de los judíos. Y mire, hermano, conocía, dice ahí las escrituras, él conocía la ley. Y probablemente este hombre tenía una reputación intachable. O sea que no cualquiera podía ver y decir, no, este es falso, no. Era una persona que se dedicaba a la palabra, se dedicaba a observar la ley. Pero sin embargo, cuando habla con Jesús y viene a hacerle esta pregunta, Jesús le dijo: Nicodemo, necesitas mejorar más. Le dijo eso, hermanos. Necesitas nacer de nuevo. Pocas palabras, todo lo que eres, échalo a la basura, porque tienes que comenzar de ceros. Hay muchos que piensan que por saber tanto y conocer tanto y tener tantos años en la iglesia es lo que te va a llevar al cielo, querido hermano. Pero todo eso que hacemos religiosamente hablando en la iglesia, que no está mal, necesitamos ponerlo a un lado y decirle a Jesús: necesito nacer de nuevo el día de hoy, Señor. Porque nada le sirve y de nada me sirve hacer todo lo que un cristiano debe de hacer si no tenemos a Cristo. Jesús le dijo: os es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe? Este hombre poseía religión, sabía religión, pero no tenía la regeneración que solamente Cristo puede dar. Conocía probablemente todos los mandamientos, los conocía bien, pero no había nacido en la familia de Dios. Y mire, hermano, el nacimiento físico no es suficiente para ir al cielo. Obviamente tiene que nacer primero físicamente para después nacer espiritualmente. Pero escúcheme, así como es importante tener una fecha de nacimiento. Si usted me pregunta cuándo nací yo le voy a decir: nací el 27 de septiembre de 1900 por ahí, 85. Estábamos mi esposa y yo esta semana antepasada, fuimos a sacar el pasaporte para 2 de mis hijos. Y llegando a la entrevista ahí para que nos dieran el pasaporte, revisaron todos los documentos y te hacen una pequeña entrevista: dónde vives, a qué te dedicas, bla bla bla, nada más para llenar documentos. Y dice: ok, papá, mamá, gracias por su información, ahora permítame hacerle unas preguntas a los niños. Y voltea y le pregunta a uno de mis hijos: ¿cuándo naciste? Y de volada dijo. Y el otro: ¿cuándo naciste? Y se me quedaba viendo. Yo no sé. Sí, pero papá, soy tu hijo, pa. Si yo contestaba la pregunta, probablemente la señora iba a decir: no, se me hace que este no es su hijo. Y el otro le preguntaron: ¿y cuándo nació tu papá? ¿Quién sabe? Yo sé cuándo nací, yo no sé cuándo nació él. Todos aquí, hermanos, sabemos cuándo nacimos. ¿Amén? ¿Alguien no sabe cuándo nació? Que si no nació, probablemente no ha nacido todavía. Es un alma penando aquí. Mire, todos sabemos cuándo nacimos, ¿verdad? ¿Cuándo nació, hermana? 3 de julio de 1972. Gracias. ¿Usted cuándo nació? 8 de diciembre del 54. Hombre, de volada, hermanos. ¿Y tú cuándo naciste? 2 de diciembre del 93. Okay. Así como todos tenemos una fecha de nacimiento, todos deberíamos de decir: yo nací espiritualmente también un día. Probablemente no nos acordemos la hora y no nos acordemos a veces hasta el día, probablemente no lo sabemos, pero sabemos que nacimos de nuevo.
Nacemos de nuevo. Y, hermano, es triste cuando alguien le pregunta, ¿cuándo fuiste salvo? Pues vengo a la iglesia desde hace como 10 años. Entonces ahí calcúlele usted. No, ¿cómo que calcúlale usted? Una vez estaba con un niño y me dijo, pastor, ¿me puedes firmar la Biblia? Y dije, sí. Y le dije, ¿cuándo fuiste salvo, hijo? Porque vi que tenía unas fechas anotadas en la parte de atrás de su Biblia. Dije, ¿cuándo fuiste salvo tú? Y se me queda viendo y me dice, la mamá estaba a un lado y le dice, acuérdate cuando fuiste salvo. Y el niño se me quedaba bien. Le dije, ¿no sabes cuándo fuiste salvo? Y la mamá desesperada, acuérdate cuando fuiste salvo. Hasta te lo anoté ahí en la Biblia. Le dije, hermana, si su hijo no se acuerda cuándo nació espiritualmente hablando, es porque todavía no nace. Pero, pastor, a ver, hijo, si tú mueres el día de hoy, ¿estás seguro de dónde va tu alma? No. Le tuve que testificar, pero por poquito la mamá lo manda al infierno, hermanos. ¿Qué tal si ese niño no hubiera recibido a Cristo ese día y en 2 días se hubiera muerto? La mamá hubiera llegado probablemente al cielo. Señor, ¿por qué mi hijo está en el infierno? Porque tú le dijiste que había sido salvo, pero él nunca fue salvo. Joven, niño, el haber nacido en una familia cristiana no te va a llevar al cielo. El estar en una iglesia y que tus padres estén en una iglesia y estén sirviendo en una iglesia no te va a llevar al cielo. Yo me di cuenta rapidito de esto y bueno, gracias a Dios que me dio su misericordia. Y por tantos años, hermano, estuve fingiendo esto, pensando que lo era y no lo era. Y un día me di cuenta que no por ser hijo de pastor yo iba al cielo. No por tener padres creyentes, eso me iba a salvar y me iba a llevar al cielo. El haber crecido en una iglesia me iba a llevar al cielo. No, hermanos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Pues yo soy nieto de Dios. Ok. La Biblia a mí me dice que somos hijos de Dios. Puede ser que hay alguien aquí que usted diga, mi familia siempre ha sido cristiana, pastor. Desde niño he asistido a la iglesia. Es más, hasta me bautizaron. Conozco muchos versículos de memoria. Ayudo en todos los ministerios que puedo. Todo eso es bueno. Y qué bueno que lo hace. Pero la pregunta esta noche, ¿ya nació de nuevo? Si usted no puede contestar esa pregunta, es porque usted no ha nacido todavía. Alguien dijo, si tú te metes a un garaje o un estacionamiento, no te conviertes en carro, sí. ¿No? Si tú te subes a un carro, no te conviertes en un chofer, ¿o sí? Si yo me subo, mire, yo vine en un avión, acabo de llegar, y si me subo al avión y digo, buenas tardes, soy el piloto del avión, no por subirme en un avión ya me convertí en piloto. No porque usted entre por estas puertas, usted ya es hijo de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, hey, Señor, ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre siendo ya viejo? Jesús le dijo, no, es que no entiendes. En tu mente todo lo que conoces y todo lo que has aprendido de la ley y lo bueno que eres y las obras que has hecho, lo que te has separado y te has buscado la ley, tú piensas que eso es lo que te va a dar la entrada al reino de los cielos, pero eso no es. Y lo puso, hermanos, en un término que toda la humanidad entendemos. ¿Cuántos
Levante la mano si usted nació un día. Levante la mano si usted es testigo de que nació un día. Ok, muy bien, perfecto, gracias, baja la mano. Entonces Jesús usa el ejemplo más básico, humanamente hablando, que todos hemos pasado por ahí, porque todos hemos nacido. Todas las mamás que están aquí, ¿usted se acuerda cuando dio a luz a sus hijos? Levante la mano si se acuerda. Ay, pastor, ¿cómo no voy a acordar? Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y miren, el nacimiento pasan cosas que, si usted lo pone en una perspectiva, cómo Jesús utilizaba lo más sencillo, lo más básico de la vida para poder explicar lo más complejo del cielo. Lo que le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, no se trata de tus obras, no se trata de lo que conoces, no se trata de lo que haces, no se trata de lo que aparentas. Es que yo soy el Salvador. Nicodemo, yo soy el que va a morir en la cruz del Calvario. Yo soy el que va a derramar sangre. Yo soy el que va a poner su vida. Yo soy el que va a sufrir por ti. Yo soy el que va a morir y va a resucitar para darte la vida eterna. Confía en mí, pon tu fe en mí, y eso es lo que te salva. Cuando un bebé va a nacer, hermanos, la mamá es la que sufre. La mamá es la que tiene el dolor de parto. La mamá es la que muchas veces sangra y está en el momento de la misma muerte, y está en un momento difícil, y muchas veces estás a punto de morir y sangre por todas partes. Y mire, lo único que tiene que hacer ese chamaco es estirarse y llorar. ¿Qué hizo el niño para nacer? Nada. Lo único que tuvo que hacer fue confiar en su mamá, confiar en la que le estaba doliendo, confiar en la que estaba en el labor de parto, confiar en aquella mujer que estaba casi dando su vida para que ese niño pudiera nacer. El niño no tenía que hacer nada más que confiar. Y cuando salió, lo único que hizo fue chillar. La salvación, querido visitante, es exactamente igual. No se trata de lo que tú y yo podemos hacer. No se trata de obras humanas. Se trata de poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en aquel que sufrió por nosotros, en aquel que derramó su sangre preciosa, en aquel que fue colgado del madero y se hizo maldito por nosotros, aquel que fue sepultado pero resucitó al tercer día, aquel que dice: cree en mí y serás salvo, aquel que dice: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Es todo lo que necesitas. ¿Qué más necesitas? Y cuando tú y yo hacemos eso y confiamos en Jesús como nuestro Salvador personal, somos nuevas criaturas. El nuevo nacimiento en Cristo, hermanos, se produce por la palabra y por la fe. Cuando usted y yo nacimos físicamente, recibimos una vida humana, pero cuando nacemos espiritualmente recibimos una vida eterna. Dice la palabra de Dios que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Kenia hay mucho pentecostalismo, muchos pastores pentecostés que lucran con la fe de la gente. Les enseñan que la salvación se pierde y les enseñan que constantemente tienen que estar renovando su fe, tienen que hacer ciertas cosas para obtener su salvación.
Y cómo me gustó darles tantos versículos de la seguridad de salvación, hermanos, y los llevaba tan seguido a Juan capítulo 1. Mire lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 12 y versículo 13. Si usted está aquí, preste atención, dice así: mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido? Levante la mano si usted ha recibido a Jesús. Amén. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué bendición que no somos salvos por nuestra ascendencia, nuestro esfuerzo, nuestra religión. Nacemos espiritualmente, hermanos, cuando nos arrepentimos y depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza solamente en Jesucristo. Esta noche quiero preguntarle, y no le voy a preguntar cuánto tiempo usted lleva en la iglesia, porque eso rápido me lo puede contestar. La pregunta esta noche es: ¿cuándo fue cuando usted y yo reconocimos que mi pecado y su pecado nos había separado de Dios? Y ese día decidí poner toda mi fe y toda mi confianza solamente en Jesús. Por favor, si hay alguien aquí que usted no es salvo, no se vaya esta noche sin arreglar cuentas con Dios. Alguien me dijo: pura salvación en esa iglesia, pura salvación, todo el tiempo pura salvación. ¿Sabe por qué predicamos salvación? Porque aquí hay gente que no es salva. Y si usted no fuera salvo, y si usted fuera el único que no es salvo, usted le hubiera encantado y estaría gritando y diciendo: qué bendición que alguien predicó de salvación, porque el próximo día me morí y ahora estoy en el cielo, pero gracias que esa noche alguien predicó de salvación. Yo no entiendo un cristiano que se fastidia cuando escucha el evangelio una y otra vez. No entiendo eso. Nosotros celebramos cada año nuestro cumpleaños, pero espiritualmente debemos de celebrar todos los días nuestro cumpleaños espiritual. De decir: qué bendición que soy hijo de Dios. Si usted está aquí y usted es salvo, regocíjese en el Señor. Pero si no lo es, y usted está en esa banca diciendo: lo que acabo de escuchar me incomoda, no se vaya sin recibir a Cristo y bautizarse. 2 días de diferencia de esa escuelita o de ese grupito de niños, hermano, que recibieron a Jesús con una sonrisa en su cara. Recibieron un folleto y un juguetito con el que estaban jugando, y 2 días después estaban en la presencia de Dios. Puede ser que esta noche sea su última oportunidad de miles que Dios le ha dado. Puestos de pie, ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo, nadie viendo, nadie viendo. ¿Habrá alguien aquí en este grupo tan grande que pueda decir: pastor, yo no soy salvo? Es mejor 5 minutos de vergüenza y de pena que quemarse por toda la eternidad en el mismo infierno que usted mismo testificó por años, pero que usted mismo nunca quiso reconocer que necesitaba nacer de nuevo. ¿Habrá alguien aquí que levante su mano y diga: aquí está mi mano, pastor, yo quiero ser salvo? Yo quiero ser salvo. Levanta la mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así?
El día que se tumbaron las Torres Gemelas, una mujer trató de salir del edificio que no había sido impactado por el avión. Y uno de los policías que estaban cuidando la puerta del edificio que no había sido impactado, uno había sido impactado, el otro no, le dijo: regrésese, señora, usted va a estar más segura dentro de la torre que fuera de ella. Pero había una conciencia que le decía: salte, salte, salte de la torre, las cosas no están bien. Y la señora con pena empujó al policía y dijo: no me importa lo que me estás diciendo, tengo que salir de esta torre. Salió. 20 minutos después, otro avión impactó la torre del piso donde ella estaba. Y ese día salvó su vida. Le dio vergüenza gritarle al policía y aventarlo, pero prefirió eso, haber muerto ese día, aplastada por todos esos escombros que cayeron enfrente y arriba de la gente. El piano está tocando. Si usted no es salvo, no se vaya en esta noche sin Jesús. No se vaya siendo hijo del diablo. No se vaya. Váyase como hijo de Dios. Visitante, si usted está aquí y usted dice: es primera vez que yo vengo a la iglesia, yo nunca había venido. No se vaya de este lugar si no ha recibido a Jesús como su Salvador y como su Padre Celestial. No se vaya. Queremos que alguien le muestre con la Biblia cómo usted puede ser salvo en esta noche. Si usted no se ha bautizado, ¿por qué no se bautiza esta noche? El bautizo no le salva, no le quita ningún pecado, pero lo que hace es públicamente usted está diciéndole al mundo: no me da vergüenza de que Dios es mi Padre y que ahora soy su hijo. Señor, gracias porque nos has dado tantas oportunidades. Oh Señor, yo te ruego por favor que no haya nadie aquí dentro de este cuarto que no pueda irse tranquilo si no es salvo, y que lo dejes dormir esta noche. Oh Señor, que su conciencia le recuerde una y otra y otra y otra vez que ser hijos de Dios y nacer de nuevo no es una opción, es una necesidad. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos cristianos que se llaman cristianos pero que no han nacido de nuevo están en nuestras iglesias peligrando, Señor, apostando entre la vida y la muerte, entre la eternidad, el cielo y el infierno, y no se han decidido nacer de nuevo? Gracias, Señor, por este grupo de hermanos y hermanas que está en esta iglesia. Síguenos ayudando a seguir pregonando y predicando el evangelio que salva a toda criatura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Si Él puede bautizarse, usted puede bautizarse también. Qué bendición. Vamos a despedir en oración. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por la predicación de la palabra de Dios. Ayúdanos a autoexaminarnos a nosotros mismos, no estar examinando a los demás, pero una autoexaminación, Señor, si de verdad estamos en la fe y andamos en Cristo. Da salvación a los que no te conocen esta noche, y no salga de este lugar si usted no está 100% seguro que su alma va al cielo. Despídenos en paz, Señor, pero no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su asistencia, hermanos. Los sugieres, hermano, necesito reunirme rápidamente con los sugieres aquí en la plataforma, por favor. Si usted es sugier o ayuda como ujier, no va a tomar mucho tiempo, hermano, pero sí necesito que vengas aquí a la plataforma tan pronto como sea posible.